Buenas tardes, bienvenidos a nuestro live de hoy, jueves. Qué extraordinario jueves el de hoy. Porque tenemos a este señor de invitado, al doctor Pedro Rodríguez, que es nuestro urólogo ya de costumbre, compite con Tomás, pero igual los queremos a los dos. Somos panas. Sí, menos mal que son amigos y no es pleito entre ellos. No, nada. Pero hoy tenemos un live bien interesante porque vamos a hablar de un tema que desde hace rato venimos como que tocando entre urólogos y ginecólogos, que tiene que ver mucho con una patología que, wow, aunque uno no crea, tiene una frecuencia importante. Sí. Y esa frecuencia conlleva a que este virus, que es el virus papiloma humano, tarde o temprano, según la cepa, como lo hemos venido explicando, puede conllevar a una patología más difícil, más crítica y que puede jugarle la vida a usted, que es el cáncer. Bien sea el cáncer de cuello uterino en la mujer, pero en este caso vamos a poner el cáncer del otro sexo, que es el cáncer de pene. Dos entidades que, aunque suenan separadas, como está escrito aquí arriba, van ligadas de la mano. Una conlleva a la otra. Así que por eso hoy el tema vamos a tratar de hacérselo suavecito, Entendible, bonito. entendible. Él, ya saben que él arranca, se encadena y yo no hablo. Y como siempre digo, el entrevistado soy yo, el entrevistado es Pedro. Y bueno, creo que las preguntas de siempre, vamos a hablar un poquito qué es BPH, le traemos a la gente otra vez esta historia. Y luego entonces, poquito a poco vamos diagnosticando, haciendo diagnóstico, tratamiento y vemos cómo son los procesos preventivos. Ok, Así es. bueno, bienvenido Pedro. Gracias, amigo Carlos. En verdad que un placer, todo un honor estar acá en FC Salud, discutiendo un tema tan importante como es el cáncer de pene y el VPH, que son entidades que se pueden nombrar por separado, pero van de la mano. Y es que el VPH es la enfermedad de transmisión sexual más comúnmente conseguida o que se presenta con mayor frecuencia en la actualidad. Y es que de hecho, de cada 10 personas sexualmente activas, 8 presentan VPH. Estamos hablando que tiene una prevalencia y una incidencia de un 80% de la población sexualmente activa. 80. De cada 10 personas, 8 tienen el virus. 80% es... Y voy más allá. De estas 8 personas que tienen el virus, 5 de ellas ni saben que lo tienen. Peor aún. De las otras 3 personas, 1 se encuentra en tratamiento y las otras 2 saben que lo tienen y no le prestan atención. Así de sencillo es. Entonces realmente es algo preocupante, es algo alarmante. ¿Por qué? Porque el VPH se asocia directamente al cáncer de cuello uterino y al cáncer de pene, sin lugar a duda. Es el factor de riesgo que está presente en todas estas entidades, sí. El VPH, ¿ok? Entonces, conseguimos y empezamos por hablar de que el VPH es un virus. Anteriormente se conocía como más que todo se hablaba de serotipos, ¿no? Pero hoy en día se habla de genotipos, ¿ok? De genoma, ¿ok? Hablamos de genotipos y se describen más de 300 genotipos que afectan todo el cuerpo, ¿ok? Se describen genotipos que pueden o están asociados a las verrugas vulgares ubicadas en manos y en pies, a las verrugas planas ubicadas en codos o en rodillas y a las verrugas genitales. ¿Ve? Cuando hablamos de las verrugas genitales, podemos describir que se encuentran más de 40 genotipos de este virus en el área genital. Entonces tenemos genotipos de alto riesgo, de riesgo intermedio y de riesgo bajo. Los genotipos de alto riesgo son más frecuentemente observados el número 16 y el número 18, ¿sí? Mientras que los genotipos de bajo riesgo encontramos el 6, el 11, más comúnmente evaluados. ¿Riesgo de qué? Riesgo de desarrollar cáncer, ¿ok? Riesgo de desarrollar cáncer en el cuello uterino y en el pene, ¿ok? Por supuesto va de la mano de otros elementos también. Sí.
Miren todo lo interesante que está poniendo Pedro aquí, que te le está poniendo un montón de números, el 16, el 9, que este es peor, que este es mejor. Y yo quiero siempre traer a colación que si no es por estas explicaciones y si no es por todo este aprendizaje estudiado, aprendido, alimentado, porque cambia, ojo, la medicina cambia constantemente, ustedes no pudieran enterarse de algo que les puede estar pasando y no lo saben, porque de 8 bajamos a 5, de 5 nos fuimos a 3 y 2 no saben que lo tienen. A lo mejor usted tiene un BPH y por no haber ido al médico no se ha enterado. O como no conoce cómo es la patología ni cuáles son los síntomas que puede dar, de alguna manera tampoco va al médico por esa misma razón. Pero yo espero que después de toda esta conversación que él va a mantener para nosotros aprender de esto, se acuerden de algo. La segunda causa de muerte es cáncer. Y esto produce cáncer en la mujer y en el hombre. No sea usted parte de la estadística. Así es. Y es importante, amigo Carlos, que le expliquemos a nuestros evidentes que el VPH puede manifestarse de dos formas. Una forma clínica, que es la forma característicamente nombrada, la forma de verruga o la forma verrugiforme, y la forma subclínica, que es aquella persona que clínicamente no porta una lesión verrugiforme, pero sí transmite el virus, ¿ok? Entonces, sin lugar a duda, estos elementos deben ser claramente identificados al momento de evaluar un paciente, ¿no? Y el paciente... De evaluarlo él. Así es, y el paciente llega a la consulta básicamente porque hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, ya que ha habido un poco más de interrelación entre los ginecólogos y los urólogos, las mujeres a las que sus ginecólogos o ginecólogas consiguen un BPH, remiten a su pareja a la evaluación urológica. Y es que no tendría sentido y no tendría éxito ningún tipo de tratamiento si no se cerca el círculo sexual. Si no cercamos el círculo sexual, no va a haber ningún éxito en tratamiento. De nada sirve tratar a la mujer, de nada sirve tratar al hombre si hay terceros o hay terceras. De nada sirve. Felices los 4. O los 6 o los 8. Entonces, de nada sirve. Sí, pero importantísimo lo que está exponiendo Pedro, en el sentido de que hay que romper ese tabú de que esto es una enfermedad de transmisión sexual y yo no debo. No, dígalo, aváncelo. Es más, expóngase que usted tiene otra pareja, porque puede morir. Puede llegar a tener esto, cáncer de pene o cáncer de cuello uterino. Entonces, de alguna manera, yo prefiero que me golpeen, pero no morir. Así es. Y ese es el punto. Entonces, porque sería no felices los 4, muy tristes los 4. Sí, y es que de hecho es importante porque el paciente llega a mi consulta. Gracias a Dios, hoy en día veo más pacientes que llegan con sus parejas a la consulta y es lo que tienen que hacer. Porque es un problema de pareja, no es un problema de individualizar, sino de binomio, de pareja. Así que el paciente llega a la consulta, inmediatamente comienza el interrogatorio de por qué viene a la consulta. Y normalmente la respuesta es porque mi esposa, mi pareja, su ginecólogo o ginecóloga le consiguió VPH y está en tratamiento. Y es el momento preciso, cuando la pareja se encuentra en tratamiento, el hombre también debe estar en tratamiento, porque lleva un proceso. Y al terminar el tratamiento, los dos ya pueden estar otra vez nuevamente juntos en su vida sexual, ¿ok? Entonces es importante que acudan a su control urológico de forma preventiva y de forma precoz. Entonces, una vez que el paciente llega, perdón, lo primero que tenemos que hacer es evaluar al paciente, ¿no? Le hacemos la evaluación física al paciente y evaluamos, primero que nada, si la pareja tiene VPH. El hombre probablemente tenga un VPH en 95% de los casos. Así que es prácticamente condición sine qua non. Si la pareja tiene, el hombre también lo va a tener. Pero tenemos que tener claro que puede estar presente en forma clínica, que es la forma verrugiforme, o de forma subclínica o de forma no verrugiforme, ¿no? Entonces, evaluamos al paciente físicamente. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que si existe prepucio y si existe frenillo. ¿Por qué? Porque el VPH tiene trofismo,
para el prepucio y el frenillo en un 90% de los casos. Es decir, que en un 90% de los casos un paciente no circuncidado tiene BPH en prepucio y en frenillo. Así de sencillo, así de claro. Vamos a recomendar la circuncisión a todo el mundo. Si fuese ministro de salud, ojo, tómeme en cuenta, yo recomendaría a todo niño recién nacido circuncidarlo al séptimo día, como los judíos. De hecho, la población que menos incidencia de BPH tiene es la judía. Por algo será, porque todos son circuncidados. O sea, al tener menos frecuencia o incidencia de BPH, también la van a tener de cáncer de pene. Y la población brasilera que no pregonan la circuncisión son los que tienen los avances más importantes de cáncer de pene, o uno de los más importantes de cáncer de pene, porque la incidencia de cáncer de pene en Brasil es abismal. Y nunca es tarde para circuncidarse. Nunca. Sobre todo cuando tenemos prepucio redundante. Vamos a hablar de ese tema, Farah, ya sabes. Cuando tenemos prepucio redundante, generalmente se forma un anillo, se llama anillo fimótico. Sí. Ese anillo fimótico es como si usted usara una camisa, o su pipí, usar una camisa talla XL, pero el cuello donde pasa la cabeza de la camisa se convirtió en M o se convirtió en S, le queda apretado. Pequeño. Y al estar apretado se agrieta cuando el pene se erecta, y al agrietarse se hace más vulnerable a cualquier infección. Y las relaciones sexuales van a ser dolorosas. No, aparte, pero sin lugar a duda que es un medio de transmisibilidad a cualquier germen o a cualquier ente infeccioso, ¿no? Sí. Entonces, tomando en cuenta este tipo de consideraciones, es importante que evaluemos al paciente, veamos si tiene prepucio, si tiene frenillo el paciente, veamos si tiene lesiones verrugosas en su área genital, y un punto importante, veamos si estos pacientes están rasurados. ¿Por qué? Porque el 90% de la población no le gustan los vellos púbicos, les gusta afeitarse. Ajá. Y están en su derecho, pero realmente el problema es cuando lo hacen con hojilla. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, no recomienda el afeitado genital con hojilla, y es muy sencillo. Si pasamos la hojilla y rompemos una verruga, al romper la verruga la vamos regando, la vamos esparciendo por toda la parte genital. Y hoy en día está de moda que los caballeros se pasan la hojilla en el periné y en el ano. Entonces, sin lugar a dudas, sin llegar a ser gay y respetando su tendencia sexual, se pasan la hojilla, se rompen verrugas en el área pública y la pasan hacia el área perineal y al área anal. Y resulta que he visto pacientes con una condilomatosis perianal importante. Y el problema es que si hay cáncer de pene, también hay cáncer de ano y de canal anal y de recto secundario al BPH. Entonces, es importante tener todos esos elementos claros, ¿sí? Entonces, evaluamos al paciente, vemos si hay verrugas o lesiones verrugosas en el área genital, y una vez que tenemos ese diagnóstico claro y sabemos sus prácticas higiénicas, debemos irnos al área de las prácticas sexuales. Preguntarle básicamente si practican sexo anal o anorrectal, porque así como hay verrugas en el área del pene o en el área del cuello del útero, también va a haber en el ano, en el canal anal y en el recto. Es un virus, él se va a regar por donde pueda. Por donde entre. Igualito, al entrar en ano, recto, canal anal, puede desarrollarse una enfermedad cancerosa. Sí. ¿Okay? Bien sea cáncer de ano, cáncer de canal anal o cáncer de recto, ¿no? Y es importante saber si tienen prácticas de oral. Sexo oral. ¿Okay? Sexo oral. ¿Por qué? Porque también se presenta las lesiones verrugiformes o la enfermedad en la cavidad orobucofaríngea, ¿ok? Entiéndase, lengua, encías, mucosa yugal, hasta llegar a las cuerdas vocales, desarrollando sin lugar a duda cáncer en esa zona. Porque el problema del virus es que produce algo que se llama atipia coilocítica, porque la célula que representa el virus se llama coilocito. Entonces, esa atipia coilocítica, que es una multiplicación anormal, exagerada y incontrolada de esa célula, hace que se deforme y comience a haber atipia o células anormales no normalmente vistas en esta zona, y empieza la replicación viral y la aberración, y es cuando pasamos de un proceso normal a una célula anormal hasta llegar al desarrollo de un cáncer, ¿no? Tenemos el cáncer en el pene. Generalmente el cáncer peniano se presenta en personas de estrato socioeconómico y sociocultural relativamente bajos, porque
generalmente desconocen de enfermedades, desconocen de higiene, de prácticas adecuadas. Un poco lo que hablamos el otro día con Tomás, que yo sé que tú nos estabas viendo. Es un problema cultural. Claro. Es un problema de salud pública. De salud pública, claro. De cultural, de que hace falta que a lo mejor en primaria o empezando bachillerato se empiece a dar un poco todo este entendimiento y que la gente vaya al colegio de paso, que hay un ausentismo importante. Claro, sí. Y esto es lo que trae como consecuencia, el ausentismo, el no estudiar o el no meterme a lo mejor a hablar con alguien que lo entienda y luego a lo mejor me puedo meter hasta en Google, pero ya lo entendí. Ah, no, doctor, tengo esa verruga hace tiempo ahí, doctor, yo no le paraba pelota, la tengo allí, no, señor, cualquier verruga que salga en el área genital es BPH hasta que no se demuestre lo contrario. Tiene que estar, eso es un área que tiene que estar muy limpia, lisa, sin manchas, sin verrugas, sin lesiones, ningún tipo, nada. Eso tiene que ser algo indemne, perfecto, porque ese es el encargado de traer los muchachitos al mundo. Sí, eso entonces, igual que en el útero de la mujer, igual que en el canal vaginal, igual que en la vulva, son áreas que tienen que estar limpias, sin lesiones, sin ningún tipo de maltrato, ni biológico, ni químico, ni físico, porque tienen una tarea muy importante. Entonces, cuando usted vea algo extraño, si es caballero, vaya al urólogo, si es dama, vaya al ginecólogo, porque no es normal. Entonces, ¿cierto? Esta condición, Carlitos, sociocultural y socioeconómica va de la mano con malas prácticas sexuales, es decir, higiene genital precario, no lavarse, no orinar antes de tener sexo, no lavarse, no orinar después de tener sexo, practicar sexo anorrectal, practicar sexo durante la menstruación sin protección alguna, la promiscuidad es importantísimo acá, porque realmente lo que hacemos es, si estamos hablando de que es un virus que se presenta en el 80% de la población sexualmente activa, estamos hablando que podemos haber un mix de virus entrando de un lado a otro lado. O sea, realmente tenemos una ensalada de virus dentro de la misma mujer o del mismo caballero. Porque se han roto ciertos principios de familiaridad, de pareja, de vamos a crear familia. No, ahorita es muchachos regados, hoy aquí, mañana allá. Entonces, el liberalismo. Esos principios básicos que se dan desde pequeño, bien sea en el colegio, bien sea en la casa, se han perdido. Entonces, esos valores, la promiscuidad, es la culpable de que exista ese 80 crítico que tú estás hablando y de que no es alarmante. Yo no sé qué palabra ponerle, no hay adjetivo, alarmante es una decencia, porque entonces eso, si sigue creciendo así, el cáncer va a ser la primera causa de muerte. Es que acuérdate que según las proyecciones, el cáncer es la enfermedad del futuro. Y el cáncer, y aquella frase que muy larga y de mucha data de la Sociedad Anticancerosa que decía, el cáncer es curable si se diagnostica a tiempo, es verdad, pero si lo prevengo a tiempo, es mejor todavía. Y esto es una enfermedad que tiene prevención si la cultura, el aprendizaje, la familiaridad, la pareja lo entienden, porque si no, no 80, vamos a llegar al 100. Claro. Es importante que tengamos eso en cuenta, que una vez que se desarrolla el cáncer de pene, normalmente el cáncer se manifiesta con una lesión sólida, mamelonante, irregular, normalmente verrugiforme, puede llegar a forma de coliflor incluso, que lesiona, transforma el área donde se encuentra. Es más comúnmente visto que comienza a nivel del glande del pene y poco a poco va multiplicando y va invadiendo estructuras vecinas como la uretra y puede ir avanzando hasta llegar a la base del pene, ¿ok? Este cáncer, si no se diagnostica a tiempo o no se acude a tiempo al experto en la materia, hace lo que se llama una siembra, se va diseminando. Normalmente el cáncer de pene le gustan dos vías, las vías linfáticas y la vía hematógena, por vía de los ganglios y por vía de la sangre puede diseminarse al resto del cuerpo de la economía, ¿no? Entonces básicamente no hay que esperar que lleguemos a ese punto, cuando veamos una lesión que nos está transformando, cambiando la anatomía
normal de nuestro órgano peniano, tenemos que acudir al médico, sin lugar a dudas. Entonces, si no se trata a tiempo, empezamos a ver que no solo está la lesión evidente a nivel del pene, sino que también tenemos ganglios en la zona de la ingle y en la región crural, la zona inguinocrural, o la zona a cada lado de los muslos. En los pliegues, ¿no? Ajá. Y la mayor parte de los pacientes, cuando no acuden a tiempo, se mueren de una hemorragia, porque el plastrón ganglionar, perdón, es tan importante y tan macabro que se unen tantos ganglios que perforan los vasos femorales. Y hágase entender que los vasos femorales son los que manejan el tercio de la sangre del cuerpo. Entonces en un minuto se muere la persona. Claro. Cuando este plastrón ganglionar perfora estos vasos, sin lugar a dudas. Porque imagínense, el pene, para que esté erecto, necesita llenarse de sangre. La confluencia de vasos que hay allí es enorme, es lo que está explicando Pedro. Si esos vasos, tranquilitos, no están erectos ni nada, pero son invadidos y se rompen, usted se va a desangrar. Claro, se desangran y se mueren desangrados la mayoría de los pacientes por estos plastones ganglionares importantes. Y una de las cosas que tú estás hablando es de que yo como hombre nunca dejaría avanzar esto. Es decir, en una sociedad tan machista, que el pene se convierte en un miembro de adoración tan importante y que yo lo necesito para la promiscuidad, el que usted llegue a eso es porque no hay ningún tipo de entendimiento ni de imagínate si esa persona tiene pareja, Carlos. Bueno, ¿Cómo una pareja permite tener actividad sexual con una persona de este tipo? No puede, no. Pero sí, o no hay actividad sexual o realmente es igual de malas técnicas de higiene que su pareja, sin lugar a dudas. ¿Okay? Entonces es importante que tengamos estos parámetros claros y que una vez que hacemos el diagnóstico podemos estadificar o estadiar al paciente. ¿Cómo se estadifica o se estadia al paciente? Bueno, se realiza una tomografía abdominopélvica para saber si hay algún tipo de extensión de la enfermedad a los órganos de la economía abdominopélvica y se hace una rayos X de tórax y un gammagrama óseo para saber si hay enfermedad en los pulmones o en la región ósea, o sea, de los huesos, ¿ok? Ya eso porque se regó. Ya está regado, ¿sí? Normalmente, o el tratamiento es extirpación de la zona afectada. Sin lugar a dudas, si el cáncer es extenso en el área peniana, normalmente la cirugía que se plantea es una falectomía total, es decir, la extirpación del pene en su totalidad. ¿Ok? Se llega hacia el hueso, donde le dice la gente el huesito que está aquí arriba, la isquion, no, la isquion más abajo todavía, y se extirpa el pene a ese nivel, ¿ok? Y se reconfecciona una neouretra que se coloca en el área perineal, es decir, debajo del escroto. En el nie. En el nie. Y el paciente va a orinar sentado, como una señorita, o mejor dicho, como debería orinar todo ser humano, porque deberíamos orinar todo el mundo sentado, sí. ¿Okay? Eso es lo más fisiológico, ¿sí? A usted lo regañan en la casa cuando orina. Porque una sociedad machista, por eso. Entonces es importante que entendamos que a tiempo se puede solventar un problema. La tendencia actual, como le comenté, es al diagnóstico precoz y que si hay un buen pene o una longitud adecuada y la enfermedad está localizada en el extremo distal del pene, se puede hacer una falectomía parcial, extirpar parte de ese pene y dejar un pene residual, siempre y cuando tengamos un margen de la base hacia adelante entre 2 y 3 centímetros, sí, para que le permita al paciente orinar en bipedestación o de pie, o le permita practicar actividad sexual, digamos, de forma regular, aunque no sea satisfactoria, pero sí de forma regular, ¿ok? Ya empieza a ser una actividad más mental que sí, física. pero sí hay pacientes que lo realizan, lo llevan a cabo y y a fin de cuentas se sienten bien con su pareja y acuérdate que el sexo es integral, Carlos. Miren toda la tragedia que está describiendo Pedro, que es horrible. Cualquier caballero que está de aquel lado, que está oyendo, cierra la conversación. Sí, seguramente no se salga. Quieren la parte de cómo prevenirlo y de cómo seguir adelante. Pero hay que pintar esta tragedia para que entiendan que no puede seguir esa estadística del 80%. O sea, es que ya cuando tú empiezas hablando, el 80% de la población, wow, yo no estoy en eso.
¿no? Y se suman, Carlos, porque se Pero van a sumar, se suman pacientes promiscuos que no tienen método anticonceptivo ninguno, tienen mala higiene, tienen BPH ya instaurado en su cuerpo, fuman, entonces tienen la mezcla perfecta para que se desarrolle una entidad maligna. Sí. Entonces yo le digo a un paciente, mire, ustedes los caballeros son fáciles de diagnosticar algo precozmente porque el órgano nuestro es externo, Sí, a diferencia del de la mujer, que para evaluar el cuello del útero debe ser un tercero o una tercera que por medio de un examen que se llama especuloscopia o el examen genital, de un espéculo de la vagina, no puede visualizar su cuello uterino. Nosotros sí. Entonces, sin lugar a duda, cualquier lesión anormal que veamos en nuestro pene, acudamos al médico. Sí. ¿Por qué esperar que eso siga? Empiezan con agua de manzanilla, con té, con cosas, con crema, con cualquier mata que consigan por ahí, se la aplican allí. Y estábamos haciendo las cosas mal. Sí. Yo tengo ya las señas de nuestro director camarógrafo que está del otro lado. Ya vas a ver cómo nos vamos a despedir, que a mí me dijeron no lo hagas, pero sí lo voy a hacer porque tiene que ser así. Tenemos muchas preguntas. Yo no sé, ya vimos qué es, cómo lo planteaste, cómo se ve, que le diste ya un tratamiento. Sí, yo no he hablado del tratamiento del BPH para hacerlo de último. Me adelanté a ver el de pene para dejar el BPH, que es lo que más me interesa explicarle. Cómo se trata y se previene. Sí, entonces, para que no lleguemos al cáncer de pene. Entonces vamos a terminar eso y luego nos vamos a las preguntas. ¿Vale? Entonces es importante el tratamiento del BPH, en primer lugar, en pareja. Cercar círculo sexual, número 1. Número 2, evidenciar si hay lesiones clínicamente visibles o hay lesiones subclínicas. De haber lesiones clínicas al paciente, estas lesiones deben ser extirpadas de la forma que su facultativo pueda hacer. Con electrofulguración, que es calor, con frío, que es nitrógeno, o con ácido. Preferiblemente la más estudiada es la electrofulguración y el nitrógeno. El ácido generalmente no recomendamos mucho que respecto a quien lo hace, ¿no? Hay que manejarlo bien. Sí, sin lugar a duda, eso va de la mano con un proceso de extirpación del prepucio y del frenillo, porque allí se acumula el 90% del virus. O sea, todo paciente con VPH que tenga prepucio debe ser circuncidado. Ese tejido que se envía, que se extirpa, debe enviarse a biopsia, y en un 99% de los casos reportan coleocitos y reportan presencia de VPH en la muestra extirpada, ¿ok? O sea que lo hicimos bien. Sí. Una vez que extirpamos esta zona y que quitamos estas lesiones, el paciente debe ser sometido a, una vez que se recupere, puede ser 3-4 semanas, debe someterse a aplicación de una crema que se llama Imiquimod, donde tratamos de aplicar en la piel que rodea la parte genital masculina, y esta crema tiene como finalidad quemar, eliminar, evitar que haya en el cambio cutáneo, la piel se va renovando cada tantas semanas, evitemos que crezca otra vez esa lesión limpia, esa piel que crece venga limpia. Generalmente se aplica esa crema por 6 a 8 semanas, y una vez que terminamos esta aplicación se debe realizar una prueba que se llama PCR o reacción en cadena polimerasa. Para pasarlas en las zonas, una prueba se debe hacer a nivel de la cabeza del pene y de la zona genital, y otra se debe realizar en el pubis o en la zona donde se extirparon las verrugas, ¿no? Una vez que venga esa prueba, vamos a saber si hay o no hay VPH, ¿sí? Si no hay VPH, estamos listos. El paciente se le debe dar sus recomendaciones de evitar promiscuidad, de utilizar preservativo, de tener buena higiene genital, de evitar afeitarse con hojilla la parte genital, rebajar los pelitos, aplicarse láser, para evitar que haya rotura del folículo piloso o dejarlo abierto para que seamos más blancos de adquirir cualquier tipo de microorganismo, ¿no? Y la vacuna, quería hacer un inciso a este nivel, la vacuna es un elemento fundamental que ya tiene como 10 o 15 años que salió, pero está en boga desde ahorita, y en muchos países actualmente es ley, es norma, estoy de acuerdo, porque debe ser así. Entonces, dependiendo de la edad, se pueden colocar 2 o 3 dosis, ¿sí? Hoy en día se dice que hasta los 35, 36 en las mujeres, hay estudios que hasta los 41, en fin. Todavía se está estudiando, pero lo que sí está claro es que el beneficio es fundamental. ¿Por qué? Porque existen vacunas, de hecho la que yo pregono es la vacuna que protege contra los genotipos de alto riesgo y de bajo riesgo. Generalmente se conoce como
lo voy a decir, Gardasil Tetra es la que más se comercializa, que protege contra los dos más comúnmente involucrados en el VPH de alto riesgo y los dos más comúnmente implicados en el VPH de bajo riesgo. Se vacuna dependiendo de la edad, una vacunación y un refuerzo, o una vacunación y dos refuerzos. ¿Qué es lo que hace esta vacuna? Esta vacuna lo que hace es inmunizar a la persona que la recibe contra los genotipos que no tenía en su organismo, y que si los llega a adquirir, la enfermedad sea muy leve y no desarrolle una enfermedad importante en él. Correcto. Yo soy entendemos que al ser un virus, la enfermedad no es curable y todas las cosas, siempre va a estar allí, y respeto su opinión. Pero sí les puedo decir que haciendo las cosas bien, usted no es transmisible a nadie el VPH, si hace las cosas adecuadamente. Y la condición de ir a cáncer baja. No hay riesgo de ningún tipo. A cero. Si hace las cosas adecuadamente. Entonces, aquí lo importante es prevención, como hemos dicho siempre. No automedicación, prevención y seriedad en lo que tenemos con su salud. Porque la salud es fundamental. Cultura. Claro. Quizás, Pedro, yo sé que tú siempre te autoinvitas y vas a venir en algún momento. Igual que Tomás y Caripí y algunos otros médicos que saben mucho y están haciendo esta tarea de informar y educar. A lo mejor vamos a ir hablando de esos cambios culturales que tiene que hacer el venezolano. VPH. Sí, es muy difícil, amiga o amigo, no lo sé, porque es que realmente está presente en el 80% de Brasil, es algo abismal. No. Y de cáncer de pene, por supuesto. Y esto no lo va a hacer persona diferente, no va a ser una mejor persona. No. Por acá nos preguntan, ¿cuál es la manifestación clínica del cáncer de pene? Sí, básicamente es una lesión sólida, mamelonante o vegetante que deforma la tragedia para el individuo que sale de ahí, ok, no tengo cáncer, es un duelo, pero no tengo vida, es un duelo, o sea, ya yo no soy hombre, sí, porque ya, eso es lo que pasa, deje de ser hombre, por eso, porque entendemos y creemos que la hombría es igual a falo, sí, tal cual, ese es el machismo, por eso. ¿Qué hay de cierto que la circuncisión evita el disfrute y acorta el tamaño del pene? Eso es una locura, perdóname, señores, quien le dijo eso es falso, señor, discúlpeme, eso no es así, ¿ok? Son personas que están en contra de la circuncisión. La circuncisión o fimosectomía es un procedimiento que más bien realizado proyecta más el pene, lo hace ver un poco más grueso inclusive y lo proyecta mucho más. Sí. Falso. Evita enfermedades de transmisión sexual o las reduce al máximo. Evita acumulación de detritus o de suciedades. Evita el esmegma, que es una capa blanquecina que se posa sobre la cabeza del pene, muy malolienta, putrefacta, que realmente es muy desagradable y que se presenta en el 90% de los hombres que tienen prepucio. Entonces, solamente el simple hecho de estar sin esa estructura anatómica, la mejoría es notable. En todos los sentidos. En todos los sentidos, inclusive hasta la mejoría en cuanto a la eyaculación, porque se han visto casos de eyaculación rápida que al ser circuncidados se acabaron. ¿Okay? Circuncídese. Ley. Si ya se tiene el cáncer, ¿cuál es el procedimiento? Sí, como le comenté al principio, depende del estadio y depende de qué tan largo sea el pene del caballero afectado. Si tenemos un buen pene y el pene residual le da para poder orinar de pie y para tener actividad sexual, se puede extirpar la lesión, guardando el principio fundamental, que es tener márgenes quirúrgicos o oncológicos negativos, o sea, que no haya cáncer en lo que se quita, y en lo que se queda se puede quitar parcialmente el pene. Pero si el cáncer es muy extenso en el área peniana o el pene es de una longitud promedio baja, sin lugar a duda la cirugía indicada es la falectomía o la extirpación total del pene. Si ya se tiene el virus, ¿cómo se puede evitar el cáncer de pene? Sí. Como les comenté al principio, acudiendo a su especialista adecuado, teniendo buena higiene genital, evitando el rasurado con hojilla en la parte genital, evitando el sexo anorrectal, evitando el sexo oral, disculpen, evitando en lo posible
la promiscuidad, evitando en lo posible mala higiene genital, ¿ok? Y acudiendo a su chequeo preventivo. Yo voy a hacerte una pregunta que voy a ayudar de aquel lado. Y si ¿me puedo poner la vacuna en ese momento? Eso, sin lugar a dudas, sí, iba justo para eso. Okay. Si ya hay VPH, la tendencia actual igualmente es a vacunar, sobre todo cuando ya sabemos qué genotipo se encuentra en ese individuo. Claro. Porque, como les dije al principio, hay más de 200 o 300 genotipos en la economía humana, de los cuales más de 40 se encuentran en la zona genital, pero no a las personas le van a dar los 40 una vez. No. Entonces, sin lugar a dudas, debemos genotipificar al paciente, saber qué genotipo tiene esa persona en la parte genital y vacunarlo para evitar que desarrolle la enfermedad con los otros genotipos. Hay una vacuna de 4 y hay una vacuna de 9 genotipos. Sí. Ya. Al menos yo recomendaría que se pongan la de 4, cuatro. por Bueno, lo menos. Tengo entendido que es la que se consigue Sí, en aquí, el país. aquí sí. La de 9 no, si tiene alguien que se la puede enviar. Pero hoy en día con la, digamos, con la globalización que tenemos de nuestro Sí, se consigue, ¿no? Hay mucha gente afuera que uno puede llamar y lo consigue más barato y lo envía. Sí. Necesita ciertas condiciones para llegar, pero... No se puede romper la cadena del frío. Eso es Exacto, fundamental. la cadena de frío, exacto, por eso las condiciones. Tiene que venir frío. Okay. ¿Cuáles son las manifestaciones para saber si se tiene cáncer de pene? Sí, como les dije al principio, lo más importante que la gente, o lo que la gente más comúnmente ve, es la aberración de la anatomía, o sea, la distorsión de la anatomía normal o comúnmente acostumbrada a ver. Sí. La última pregunta nos dice, ¿cómo es la evaluación médica? Sí, en pacientes con cáncer de pene, bueno, sí, sin lugar a dudas, la evaluación médica debe ser integral. Se debe ver la lesión que se tiene el paciente y se debe estadificar al paciente para saber si la enfermedad está localizada solo en el pene, o si la enfermedad ya está localizada a la área linfática o a la área pélvica y al área abdominal o a otra parte de la estructura humana. Sí. ¿Estamos listos? Ok. Es que esto se tipifica por TNM. Sí. O sea, el TNM es dónde está el tumor, cuántos Ganglios, nódulos o número de ganglios ellos, tiene y metástasis. luego si hay metástasis. Por eso hay que hacer chequeos pulmonares y óseos, porque es allí a donde dan las metástasis de forma inmediata. Bueno, yo creo que mejor explicación no tienen. Me voy con una espina en la vida de que tenemos que hablar de unos temas culturales que son necesarios, no solamente en el ámbito urológico, ginecológico, sino de muchas otras áreas cardiovasculares, pulmonares, etcétera, etcétera, para que tengamos mejor vida. Para nosotros siempre la intención aquí en FC Salud es hablarle a ustedes de darle recomendaciones y dadas por los expertos, dadas por las personas que saben de esto, que lo estudiaron, que lo tratan a diario. Y de alguna manera nosotros a través de estos live lo que queremos es llegarle al paciente, con médicos también, le llegamos a los médicos a través de otras vías y a los farmacéuticos también. La idea es cerrar que este circuito de salud llegue de la mejor manera a todos y cada uno de ustedes que están allá. Yo le quiero dar las gracias a Pedro por haber venido y haber dado una explicación tan extraordinaria. También quiero darle las gracias a ustedes por siempre estar allí. Nos sentimos muy contentos porque constantemente nuestras redes crecen. Por culpa de estos señores que invitamos, que tienen también sus propias redes y están muy llenos y la gente lo oye. Lo importante es que oigan a estos médicos que están haciendo esta labor. Nadie se las obliga, es una cuestión al natural, porque creo que es un mal de médico, nos gusta dar clases y explicar. Y es que queremos ser parte de la Venezuela del cambio. Exacto, y aquí estamos haciendo un cambio. Entonces, yo me tengo que despedir, no me queda otra. Le quiero dar las gracias y lo voy a acostumbrar de aquí en adelante, porque dijimos que esto no era un Instagram cualquiera, que esto es como un programa de televisión transmitido a través de su celular. Entonces, nos queremos despedir dándole gracias a nuestra producción, la señora Farah Arbeláez, a nuestro director y camarógrafo, el señor Gerardo Frey, y a este locutor, conductor que tienen aquí, que como decía antes,
certificado de locutor 10.608. No, la idea es que tengamos siempre la idea de que estas personas que están allá atrás trabajando, ahora oyen a Gerardo con la voz, pero Gerardo siempre trabaja mucho en esto para que esto sea agradable y la mejor información que ustedes reciben. Los queremos mucho, los esperamos el martes. Creo que el martes viene una invitada especial, alguien que nos dio muchos números estadísticos en live que tienen que ver con los ojos. Así que nos despedimos. Gracias, Pedro. Y síganme a través de @dr.pedro_Rodríguez por Instagram. Sí, se me olvidaba. Pero él solito lo sabe. Él es de la casa. Bueno, nos vemos el martes. Los quiero mucho y que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego.